hoy queremos mandar inicialmente una gran felicitación a todos los músicos de Oruro, de Bolivia, del mundo, es su día. En realidad esta es una ocasión de lo que viene a ser Santa Cecilia, y pues vamos a hablar esta noche de ella un poquito con nuestro invitado, y queremos darles nuevamente la bienvenida. Nuevamente les digo, les mando un gran abrazo a quienes nos siguen y particularmente, insisto, a quienes disfrutan y nos hacen disfrutar con este bello arte que es la música, que realmente es un don que se va adquiriendo, un don que no es nada fácil y que requiere muchos sacrificios realmente. Entonces es muy valorable esta profesión. Mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle. Empezamos una nueva sesión de nuestra cátedra. Como les decía, vamos a estar hoy compartiendo con nuestro invitado de lujo, que es el profesor Óscar Elías, a quien ya le doy la bienvenida. Él ha sido paz presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, muy dedicado a la actividad musical. Hemos tenido con él cátedras para ir conociendo y analizando un poco todo lo que es la música del Carnaval de Oruro. Creo que la fama y el aporte realizado por el profesor Óscar es realmente conocido en muchas latitudes, y pues es un honor y un orgullo, querido profesor, y le doy la bienvenida y también le quiero dar una felicitación por este día tan especial a usted, que es un gran maestro. Bienvenido, profesor, buenas noches. Buenas noches, Miguelito, y gracias por los conceptos. Un saludo cordial, primero, a todos los colegas músicos del país y del mundo. Un saludo cariñoso y que, bueno, ya lo has dicho en otras palabras, pero antes estoy recordando una anécdota que tuve en Cochabamba el año 1982. Empezaremos por ahí. Ya que se ha de hablar de los músicos, ¿no? Resulta de que en Cochabamba yo me dirigía en un micro al Instituto Laredo y un anciano de unos 70 años, 70, 80 años, después de una corta charla sobre profesión, porque estuvimos hablando del magisterio, de los choferes, etcétera, me pregunta: ¿usted qué es? ¿A qué se dedica? Yo le dije: yo soy músico. Y el señor, muy ceremonioso, con mucha solemnidad, se destoca el sombrero y mirando arriba dice: bienaventurados los músicos porque ellos hablan con Dios. Es una muy bonito, faceta, un momento de mi vida que no la puedo olvidar y que permanentemente, cuando hay la ocasión, voy repitiendo aquello que tan sabiamente me dijo aquel anciano. Qué bonito. Bien, el tema de la charla de hoy es la fiesta de Santa Cecilia. Ante la, diríamos, la actividad que tienen todos los músicos en el mundo católico, especialmente en esta fecha que se celebra la fiesta de Santa Cecilia, estoy seguro de que no todos, ni un buen porcentaje, conocen quién ha sido Santa Cecilia. Especialmente en nuestro medio, no les interesa mucho, con suficiente con saber que es una santa y que, bueno, es la patrona de los músicos, ¿no? Ahora, vayamos, para aclararles, y con mucho respeto lo digo, vayamos a ilustrarles un poco. ¿Quién fue Santa Cecilia? Hemos estado hojeando material de historia, la iglesia, etcétera, etcétera, y vamos a ir con lo siguiente. Fue Cecilia de Roma, más conocida como Santa Cecilia Virgen, que fue una noble romana convertida al cristianismo y martirizada por su fe. De Cecilia se desconoce la fecha de su nacimiento, pero no así de su muerte, que se signa el 22 de noviembre del año. Bueno, el año no está bien definido, pero luego de ser martirizada entre los años 180 y 230 después de Cristo. Santa Cecilia, repitiendo,
es una santa llevada a esa condición, es decir, canonizada por el Papa Gregorio XIII en el año de 1594. La Iglesia Católica, la ortodoxa también, la reconoce como patrona de la música, además no solamente de la música, sino además de los poetas y los no videntes. Y no es ella sola, sino es reconocida junto a Lucía de Siracusa. Esas fiestas dedicadas a las dos se realizan en comunidades de Valencia, en España. Asimismo, en otras ciudades como Castilla y León, en la comunidad de Villalán de Campos. En todos los pueblos donde hay músicos, y los músicos propiamente, entre historia y tradiciones populares, se dice que siendo de una familia económicamente muy pudiente, sus padres hicieron que contraiga matrimonio con un noble romano de nombre Valeriano, a quien convenció de bautizarse cristiano. Igualmente a un hermano de Valeriano de nombre Tiburcio. Ambos fueron condenados a muerte por el emperador Marco Aurelio, porque todavía estaban los cristianos perseguidos. Se dice que además el verdugo también se convirtió al cristianismo y fueron ejecutados los tres. Hay una versión muy, en mi concepto personal, un tanto romántica y quizás hasta fantasiosa, del por qué le había convencido para que Valeriano se bautizara cristiano. Y es una historia que más o menos dice así, que Cecilia, al estar casada, después de la ceremonia, mientras los invitados, familiares, amigos, se dedicaban a la fiesta, resulta que Cecilia se fue un poco alejada, un poco privadamente, a cantar sus loas, las alabanzas al Señor, a Dios. Y bueno, a Valeriano, al flamante esposo, le hace una advertencia y le dice que no ha de ser posible de ninguna manera, de acuerdo a las leyes de la iglesia y sobre todo a la fe, al amor que ella tenía hacia el servicio hacia Dios, que no iba a ser parte su actividad como esposa, o sea, no la iba a tocar. Valeriano, bueno, reclama y dice, ¿por qué? Porque esa es mi vocación y eso es lo que un ángel del Señor que se me aparece en tal parte, etcétera, le indica que un ángel le había prometido eso, una promesa de ambos. Entonces le dice a Valeriano para que se convenza que vaya a cierto lugar, cumple aquel encargo y que si se bautiza le ha de aparecer el ángel y le ha de conocer y le ha de convencerse. Dice la historia, reitero, un tanto fantasiosa en mi concepto, de que todo aquello ocurre y Valeriano, después de ver al ángel, se bautiza cristiano. Y la actividad, por supuesto, dentro de la actividad un tanto todavía clandestina del cristianismo, es que el emperador Marco Aurelio, enterado de aquello, es que decide condenarlos a muerte, a él, a su hermano Tiburcio y al mismo verdugo, y los tres han sido ejecutados. Cecilia también fue condenada a muerte. Debía ser asfixiada en un ambiente con humo. Cecilia, que cantaba loas a Dios, no murió. Ordenaron que fuera ahogada. También salió ilesa. Asimismo, sumergida en agua hirviente y finalmente degollada. Dice la tradición que aún así seguía favoreciendo a pobres y necesitados.
Luego de siglos, investigadores discrepan con la fecha de su muerte, aseverando que murió un 16 de septiembre. Además de su identidad, al existir otra Cecilia también mártir, que era africana. Y bueno, ahí nace la controversia entre los investigadores, porque existe una carta dirigida a Cecilia africana y que se confunden como si fuera una carta dirigida a Cecilia de Roma, donde se explica, se cuenta el martirio que había sufrido. Y resulta de que en el texto, que es en latín, hay la palabra órgano. Y algunos investigadores, los primeros por supuesto, relacionan el órgano con no órgano, sino instrumento, ¿no? El instrumento. Y relacionan con el órgano y con los instrumentos musicales. Sin embargo, en la carta, analizándola más, se dan cuenta de que se trata de instrumentos de tortura que habían sufrido las dos. Entonces, en esa carta que mandó Tiburcio a Cecilia, hay esa pequeña confusión. Además de Santa Cecilia Virgen, se conoce que han existido otros patrones de la música y los músicos. El rey David, por ejemplo, de quien las Sagradas Escrituras indican que tocaba el arpa y cantaba. Otro patrón sería San Jerónimo de Estridón, San Antonio de Padua, asimismo San Francisco de Asís. Reiteramos, el Papa Gregorio XIII, después de más de 1000 años de la muerte de Cecilia y al conocer en archivos y otros documentos el apego y amor hacia la música que profesaba Cecilia, la canoniza el año de 1594. Pero hablando de los santos, yo desde hace tiempo tengo en la mano para hablar de los patrones de la música, de los músicos, la Biblia. No, yo desde muy joven pensé que él era el verdadero patrón de la música. En la Biblia hay que leer el Génesis en el capítulo 4 y el versículo 21. A ver, vamos a ver dónde está eso. Por acá está el 10, 14, 18 y se ha borrado el 21. 21, acá está, dice. El nombre de su hermano fue Jubal, que fue padre de los que tocan la cítara y la flauta, ¿no? El nombre, uno de los hermanos de Abel y de Caín. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿quién tendría que ser el patrono de los músicos? Tendría que ser Jubal, ¿ya? Otra versión popular también, que fue la primera versión que yo la conocí hace unos 50 años, es la siguiente, que el Papa Gregorio, precisamente Gregorio XIII, se entera en escritos de la época que Cecilia, la familia de Cecilia, como familia convertida al cristianismo, fue perseguida y en un momento de esos, Cecilia, que además tenía la ocupación de azafata, en esos tiempos las azafatas habían sido las personas, por supuesto femeninas, de cuidar, de asear, de limpiar, de proteger las joyas de sus amos, las joyas de los mayores. Entonces, un día aparece la soldadesca romana, invade, asalta la casa donde vivía Cecilia. Cecilia escapa por varios ambientes,
y finalmente soldados dan con ella en una habitación, en una sala donde hacían prácticas los músicos que servían a aquella familia ricachona, por así decir, y le dan muerte al pie de una arpa durante el asalto a esa casa. Tenemos a nivel nacional de 2005, promulgada por el señor don Jorge de Mesa Kisbert, no declara Día de la Música, no declara Día del Músico, sino declara patrimonio cultural, inmaterial e intangible, dice, a la fiesta de Santa Cecilia, que es festejada el 22 de este mes de noviembre, como hoy día, en todos los países que tienen como práctica religiosa el catolicismo. No sé si tienes alguna pregunta, Miguelito. Muy bien. Sí, muy interesante lo que hemos escuchado. Hemos hecho una reseña histórica de cómo se origina, cómo surge la festividad, su alcance en Oruro, que es muy interesante, por cierto. Tal vez una cosa que valdría la pena es reflexionar, ir conociendo un poquito más, es, en primer lugar, cómo es actualmente en Oruro particularmente el oficio de músico, ¿no? Algo ya decía cuando hablaba de que antes había una concepción y ahora ha ido cambiando, pero uno siempre se pregunta, ¿es fácil ser músico? ¿No es fácil? ¿Qué se requiere para ser músico? Ya, Miguelito, todos saben, hemos fundado y hemos trabajado muchos años en la Escuela Nacional del Folclore. Allí vino designado como docentes de la Escuela Nacional del Folclore un gran músico a quien yo admiro mucho, y es don Benedicto Vilcarani, director de la Banda Imperial. Él nos ha demostrado su gran capacidad para la lectura, la escritura, la armonía, que son partes importantes y a veces, especialmente la armonía, muy difíciles de practicar. Y él decía lo siguiente: nos habíamos enterado de que él no era profesor de música, pero desde un principio le dieron el cargo de profesor de educación musical por sus conocimientos del arte de la música. Él era profesor de aula. Y bueno, dice, cuando salió en el gobierno de Banzer, salió aquello de la reforma educativa y primero salió el libro rosado, porque después debería de haber salido el libro blanco, pero en el libro rosado anulaba el docentado, anulaba a los profesores de educación musical del nivel de los jardines, el inicial, y me parece hasta el quinto curso, si no estoy equivocado, al quinto curso del básico, o sea, hoy el primario, ¿no? No se daba cuenta, mal asesorado, de que la educación musical en los niños es muy, muy importante. Precisamente es la edad en que los niños a través de la música, se ponen en un estado de asimilación de todo lo que se les da. Se les da, digo así, dentro de los conocimientos, ya sea de cualquier materia, ¿no? La música los sensibiliza, la música los hace más humanos. Reitero aquella anécdota, aquel dicho del anciano que me dijo: los músicos hablamos con Dios. Entonces, acercarlo a las buenas costumbres, a las buenas prácticas al niño, eso no tuvieron en cuenta y anularon a los profesores de música. Y impusieron
los profesores múltiples. El profesor de primero, de segundo, tercero, de esos cursos, al enseñar, luego de enseñar sociales, geografía, historia, aritmética, etcétera, etcétera, debía enseñar también música, ¿no? Dentro de los planes, ya hablando de infraestructura, disponían aulas de forma hexagonal, las mesas de trabajo hexagonales, etcétera, etcétera. Y los profesores deberían de aprender instrumentos musicales, cosa que no es fácil, tú lo has dicho, es sumamente difícil. ¿Y por qué lo he mencionado a don Benedicto Vilcarani? Porque él decía, miren, si a mí me dicen que enseñe química, yo, lección por lección, agarro el libro, estudio, hago unas prácticas en el papel y al día siguiente puedo estar enseñando química. Y con cualquier materia se puede hacer eso, y es toda la verdad. Se puede enseñar geografía, historia, matemática, lo que sea, pero música no. No se puede enseñar uno que no conoce, que no ha practicado o que no tiene la vocación, no tiene la predisposición natural, intuitiva para el combinar los sonidos de manera ordenada, con ritmo. Es sumamente difícil, ¿no? Tendría que pasar años para que un profesor de matemáticas o de sociales aprenda y tenga la capacidad para enseñar el arte de la música. Ahora, la situación dentro de nuestro medio en Oruro de las fiestas es una fiesta, como lo habíamos dicho ya, monumental, espectacular, gigante, es un monstruo. Yo en los últimos años, a causa de la pandemia esta que nos está agobiando, es que no asisto a la celebración de las misas en el atrio del Socavón, pero la catedral, el Socavón y quizá otro templo católico más son escenario pues de las misas que las familias a través de los pasantes, porque se ha convertido la fiesta que inició don Manuel Solís Flots y don Lino Cañipa, del Lino Taquichiri más bien, en este monstruo que son las fiestas, todas las familias ataviados, con mucha devoción, con mucha alegría, y quizá hoy también eso ha ocurrido sin tomar en cuenta y quizá también amparados por lo que ellos dicen, el manto o la bondad de Santa Cecilia para no enfermarse, porque me han comentado de que han estado bajando las calles de Oruro con música, sin barbijos, sin protección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una fiesta, es un gigante y una cosa extraña. Ellos, los integrantes de las bandas, un momento tocan las marchas para recoger la casa donde van a festejar, van a realizar la verdadera fiesta después de las ceremonias religiosas y guardan los instrumentos. No sé si lo harán todos, pero eso me consta con algunas bandas de hace unos años atrás. Guardan los instrumentos y son los músicos de las orquestas que son contratados para amenizar la fiesta de los músicos. Esa sería la situación de las bandas, reitero, convertidas en un acontecimiento monstruoso respecto de la práctica de la música y las tradiciones como son los presterillos. Mira, hay un dato interesante completando esto y hace referencia a la ley 2982. Vale la pena mencionar que tenemos la ley departamental, la 034, de 16 de noviembre de 2002. Ahí un poco voy a igual dar lectura, es igual de cortita que la que se leyó. Ingeniero Santos Javier Tito Vélez, gobernador del departamento de Oruro, por cuanto la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro ha sancionado la siguiente ley departamental. La Asamblea Legislativa Departamental de Oruro decreta 22 de noviembre, Día del Músico Orureño. Artículo único, declárese el 22 de noviembre de cada año como el Día del Músico Orureño en homenaje
a su contribución al desarrollo artístico y cultural de nuestro departamento. Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro a los 16 días del mes de noviembre del año 2012. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Bueno, ahí tenemos entonces otra ley que habla del Día del Músico, oficialmente declarado por una ley departamental. Y aquí lo interesante es señalar por la contribución al desarrollo artístico y cultural de nuestro departamento. La pregunta a causa de esto surge: ¿cuánto ha contribuido Oruro al desarrollo artístico a nivel nacional e internacional desde el aporte justamente de los músicos? Habría que hacer una historiación del origen de nuestras bandas civiles. Y eso se remonta a un tanto al periodo republicano. Allí, inclusive en los últimos años del colonialismo, donde se formaron los grupos de los patriotas que peleaban por la libertad del Perú en esta región y que después se convierte en la República de Bolivia. Esas bandas, como por ejemplo las bandas que tocaron la canción patriótica el 18 de noviembre de 1845 en las plazas de La Paz, y en la noche estrenaron en el Teatro Municipal la canción patriótica de San Ginés y de Vincenti. Estaban conformados por soldados, por gente que había estudiado, había aprendido de los superiores, de los directores de las bandas, el pulsar de los instrumentos de metal, los instrumentos llamados también de bronce. Aquellos, ya pasado el tiempo, el devenir de los años, las décadas, fueron dando de baja a la gente. Ya los músicos viejos se retiran a sus comunidades, particularmente rurales, provinciales, y como no tienen otro medio de vida, algunos se dedican a organizarse en bandas para las festividades patronales, que hasta entonces, en su mayoría, eran amenizadas por las pusañas, los instrumentos de la organología nativa. Y otros se dedicaron a enseñar en las diferentes comunidades a los jóvenes el pulsar esos instrumentos. Enseñaban y no cobraban sus honorarios en dinero, sino en especies, productos de la tierra, papa, chuño, carne, etcétera, etcétera. Y es así como se ha ido cultivando, se ha ido, digamos, proliferando, si el término cabe, la existencia de los músicos civiles. Esos músicos civiles en Oruro han ido formando bandas, como por ejemplo, hemos mencionado ya al Solís Banda, había el Calizaya Banda, la Chiri Banda, o sea, tenían el nombre de los directores que a veces ocasionalmente los reunían para tal fecha o X fecha. No eran números de integrantes fijos, sino de acuerdo al tamaño, a la magnitud de la fiesta, del presterío, ya sea un matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y las bandas se han ido organizando ya con títulos, sabemos a través de publicaciones, varias, ¿cómo diríamos? Inclusive controversias han habido sobre quién ha sido la primera banda, si la banda Pagador, la banda Imperial, la banda de Popó, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos un sinfín de bandas. En mi pequeño texto que dice la música del carnaval de Oruro, ahí tenemos la lista casi de todas las bandas, y pasan las 50 bandas de música civiles, ¿no? Entonces, esa es la gran actividad. Pero, aparte del trabajo, por ejemplo, de don Vito Chambi
el director del coro universitario y director de la orquesta filarmónica, algunos otros profesores de colegio, aparte del director de la Orquesta Sinfónica de Oruro, que han ido enseñando los instrumentos de una orquesta sinfónica, instrumentos sinfónicos, por así decir, entre comillas. En nuestros días existe una institución que yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos de él. Esa institución es LEVIN, la Escuela Boliviana Intercultural de Música, ¿no? Que creo que ha cumplido unos 11 años recién en los anteriores días, y es una institución que sí está dando muy buenos resultados. A través de los canales, estos de los canales públicos, como se llama, como el Facebook, por ejemplo, se ve que su rectora, la gran artista y músico orureña, doña Vania Miranda, es que está haciendo conocer la calidad de enseñanza que allí se imparte. He escuchado tocar en contrabajo, por ejemplo, o en bugles, obras de... He escuchado, por ejemplo, la Sinfonía del Nuevo Mundo. He escuchado de Dvorak, he escuchado de Verdi la marcha triunfal de Aida, he escuchado dúos de trompetas, etcétera, etcétera. Y alegra bastante haber escuchado en ejecución de varios clarinetes, hay saxos, trompetas, la gran obra boliviana de Adrián Patiño Carpio, Kunusquiu, es decir, Nevando está. Yo diría, esa es la gran actividad que existe en Oruro. Me parece también que hay la otra escuela de música dependiente de la Fuerza Aérea de Bolivia y que funcionan ahí cerca de la, no estoy seguro, por estar equivocado, cerca del regimiento Barrao, ¿cómo es? No, Brown, en Vinto, ¿no? Entonces, Oruro se decía desde hace décadas atrás, unos 80 años atrás, cuna de los artistas. No en vano tenemos muchos artistas que han descollado, como Tito Vélez en la Argentina, Raúl Xiao Moreno, Jorge Luna Pomier, don Víctor Flores Barrientos, don Lino Cañipa, bueno, se me van los nombres de la cabeza, ¿no? Orquestas, habían orquestas populares tropicales llamadas ahora como Ritmo y Juventud, la Orquesta Sonorama, recordar a un gran músico de orquestas y profesor también, como don Raúl Quiroga, que tenía su orquesta Raúl Quiroga y sus muchachos, llegaron a grabar discos. Un homenaje en esta ocasión también a todos los músicos que ya son desconocidos para las generaciones actuales, como los haces andinos, por ejemplo, ¿no? A Ketty Goodman Song, una cantante orureña que grabó discos, que siendo cochabambino, don Víctor Jiménez García hizo mucho como maestro, como profesor de música, particularmente del Liceo Pantaleón de Alense, pero a través de sus obras, sus composiciones, lleva mucho en alto el nombre de Oruro, como aquella famosa inmortal obra que precisamente se llama Uru, de Víctor Jiménez García, ¿no? Entonces, esa es la actividad y la música está haciendo honor a aquel título, reitero, que decía que Oruro es la cuna de los artistas. Lo malo, ahí está la parte negativa, que no recibe un 100% de la ayuda de las autoridades de cultura encargadas de fomentar, tal como dice la ley que promulgó Mesa Kisbert o la ley departamental de acá. No solamente no le beneficia, en realidad en la práctica esas leyes no benefician en nada a mejorar el estatus de vida de todos los músicos, ¿no?
Bueno, es lo que puedo decirte, qué es lo que pasa con la música en Oruro, mi querido Miguel. Ujú. Ahora, vayamos un poco a otro tema que es bien interesante, que está dentro de lo místico, y en realidad creo que varias profesiones, pero particularmente las que tienen que ver con el arte, se encuentran envueltos de estos aspectos que está relacionado incluso con lo divino. No sé si podemos hacer algún apunte sobre lo siguiente. En el mundo de las músicas, de la música, perdón, particularmente en los bronces, yo he escuchado mucho esta tradición hacer mención del sereno, ¿no? Voy a leer un poquito esta referencia del periódico La Patria. El sereno es una especie de dios que vive dentro de los instrumentos musicales de las bandas bolivianas. Es el que les da potencia, melodía y buena afinación. Es un artículo que está en La Patria el 7 de marzo del 2021. Se habla mucho del sereno, pero a veces tal vez es importante conocer su significado, su origen, y más aún de alguien que conoce el ámbito musical. Sí, Miguelito, mira, el sereno significa, eh, bueno, me voy a muchísimos años atrás, cuando se conocía dentro de la medicina tradicional, por ejemplo, se decía que había que tomar para cierta dolencia, había que tomar mate de manzanilla el sereno, o un mate de coca en el sereno, ¿no? Hablando de los instrumentos musicales, la costumbre, la tradición era diferente, era dejar los instrumentos musicales o el instrumento musical, a veces podía ser uno solo, como en el caso mío, que fue un charango, y lo dejábamos en un lugar peligroso de una cantera que había al lado del zoológico en la zona sur. Había que dejar toda la noche, tenía que ser de noche. El sereno, no sé si significa eso, pero de noche. Y en la mañana siguiente uno iba por su instrumento y creíamos que el diablo había ido a tocar el instrumento o los instrumentos y que el instrumento adquiría propiedades sobrenaturales en su sonoridad, en la exactitud de su metraje respecto de los trastes, etcétera, etcétera, ¿no? Y cosa que yo considero lo que dice el artículo que publicaron, que es también objeto del producto de la imaginación de las personas, del ser humano, que siempre ha tenido temor a lo desconocido, a las cosas malévolas y agradecimiento a las cosas y pedidos además a las cosas benevolentes, ¿no? Eso es dentro de las tradiciones, pero miren, he aprovechado un poquito el corte que ha habido para buscar el Larousse. ¿Y el Larousse qué dice? Vamos a leer. Serenar, dice. Sosegar, tranquilizar, calmar. El mar se serenó. Apaciguar, enfriar agua al sereno. Aclarar los licores que están turbios, también se llama serenar. Calmar, apaciguar los ánimos, templar o moderar. Ese es serenar. Ahora, ¿qué es el sereno? Sereno. Sereno nos dice Larousse. Sosegado, dícese del cielo sin nubes. Acá otra acepción. Humedad de la noche. Exponer lienzo al sereno. O sea, sereno siempre era en la noche, la humedad de la noche, ¿no? Y aquí está el otro nombre, pues, que tiene relación con lo sereno. ¿Qué es un sereno? Un vigilante que en ciertas poblaciones ronda las calles de noche. Entonces, como ves, Miguelito, el tal sereno es producto, reitero, de la imaginación popular de los músicos que quieren perfeccionar su arte musical en la pulsación de sus instrumentos, ¿no? Se dice pulsación, pero aclarar, así sean instrumentos a viento, quenas,
pusañas, trombones, trompetes, clarinetes, etcétera, no solamente los instrumentos de cuerda. A veces tenemos ese concepto equivocado de que hay que pulsar los instrumentos de cuerda como guitarras, arpas, violines, etcétera, ¿no? Pulsar un instrumento, quiere decir tocar el instrumento. Entonces, un artista, un músico, a veces los noveles precisamente hacen uso, acuden, echan mano de el sereno, entre comillas, para lograr esos sus propósitos de perfeccionar su arte. Bien, y bueno, agradecemos a quienes se están conectando nuevamente. Y si tienen, ya para nuestro casi cierre, si tienen algún comentario o pregunta, lo pueden ahí escribir. Pero bueno, ahora ya casi como le dije para cerrar y antes de irme con algunos comentarios que llegaron, una cosa que a mí me gustaría, y no voy a dejar de aprovechar esto porque además va a quedar en el Facebook registrado y el momento que quieran las personas lo van a ver. A mí me gustaría, aprovechando que este día es de los músicos y que usted es un reconocido músico, compositor, que hablemos de el profesor Oscar Elías. Me gustaría un poco que nos cuente brevemente su trayectoria, conocerlo como músico, como esa faceta de persona, porque se habla mucho de don Oscar Elías en el medio lureño y fuera del medio lureño, pero qué lindo sería un poquito conocer a través de su propia voz esa trayectoria, tal vez compartir incluso alguna anécdota en esta trayectoria que usted ha venido teniendo. Bueno, yo he tenido apego a la música desde muy chico. Mi padre tocaba la guitarra, tocaba la mandolina, y yo creo que quien ha influido harto en el gusto musical y en la inquietud de tocar un instrumento fue una emisora hondureña, CP36, Radio Mercurio, que aparte de difundir música de discos de Gilberto Rojas, el dúo Las Cantutas, la Reterán, etcétera, entre las 12:30 y la 1:30 de todos los días pasaban discos de música de orquestas sinfónicas. Ese tipo de música caló más que lo nuestro en mi cerebro, en mi gusto por la música, ¿no? A tal extremo es de que seguramente Radio Mercurio no poseía mucha cantidad de esos discos, de esa música, y repetían, entonces yo me las aprendía de memoria, esas sinfonías, esos conciertos. Ahora mismo puedo tararear algunas piezas, silbarlas de esa música, pero ignoro el título y el autor de muchas piezas que yo escuchaba. Entonces aquello caló profundamente en mí y bueno, quise aprender. Como a todo joven los papás no les dejaban, obviamente, aprender los instrumentos musicales, pero todo empezó en el servicio militar. Yo hice el servicio militar en el Grupo Aroma, en el 3 de Caballería, que hace pocos días, el 14 cumplió aniversario, y allí un soldado de apellido Humérez Paseño fue quien me puso en la mano una quena y unas zampoñas que desde La Paz le habían mandado. El Aroma está acantonado en el Palmar, ahora creo que está en Campo Pagajoso, en Yacuiba, ¿no? Recuerdo muy bien como en esas latas de alcohol Caimán, unas latitas pequeñas de 1 litro, 1,5 litros de alcohol, hay muy envueltas en trapos y después soldadas la latita, la tapa, llegaban las zampoñas. Allí había aprendido a pulsar la zampoña, luego la quena. Ya fuera del servicio militar, aprendí a tocar el charango y la guitarra. Y instrumento viene, instrumento va. Y bueno, los únicos instrumentos que no he podido tocar por falta de dirección han sido los instrumentos de bronce. Me compré un trombón, pero no es lo mismo, hay necesidad de cierta dirección elemental, básica para tocar, bueno, y lo dejé, ¿no es cierto? Es así que posteriormente hemos encarado más el estudio de la música, me
perfeccionado en el Instituto Eduardo Ladero con un sector enorme de profesores interinos de todo el país. Allí nos profesionalizamos y bueno, una institución en Laredo también que influyó mucho en la seriedad, los conocimientos de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, y yo creo que en las cualidades que Dios, el don de Dios me dio para componer, fue precisamente aquello que había mencionado antes, escuchar la música sinfónica en Radio Mercurio, el CP36. Eso me da, esas melodías me dan, o sea, analizando la estructura de esa música, me ha empezado a dar una idea cabal de cómo se puede componer. Entonces, con esas directrices, diríamos, naturales, espontáneas y propias mías de mi apreciación, es que adquirí una serie de bibliografías de a poco, paulatinamente, y aprendí armonía, composición, obras de Samakois, obras de Korsakov, de Beethoven, etcétera, ¿no? Los textos que tengo, he empezado a leerlo y bueno, esa ha sido mi formación a tal extremo de que como compositor yo tengo ahora publicadas 4 álbumes de música, partituras, y hay una más que se llama La Yapa, porque todavía no la estoy publicando y ya son 32 piezas más fuera de las publicadas en partituras, ¿no? Una titula Mi repertorio escolar, Mis danzas de Bolivia, otra, Ritmo de matraca y Mis cuecas. Esas 4 suman 206 piezas, más las otras 36 que tengo son 246 a 254 piezas compuestas que sí, hoy las puedo demostrar y las he demostrado publicándolas. He ofrecido a los profesores de música, hemos hecho el 2007 la presentación y entrega en ambientes de la sala de conferencias de Entel, auspiciada por la alcaldía municipal. Don Fabricio Cazorla fue quien organizó el evento. Y bueno, mi música está registrada en Sobodaycom, también en derecho, como es, en depósitos legales, de acuerdo a la ley, y esa es la producción que hago. Ajá. Bien, profesor. A ver, me llega un comentario aquí. Hay una consulta de nuestro amigo Ramiro Gutiérrez, a quien también le mandamos un saludo. Dice, esa quena que tuvo por primera vez, ¿cuántos agujeros tenían y qué año era, don Oscar? Gracias. Ah, esa quenita tenía nada más que 5 orificios y que era una quena que la tenía pues don Enrique Reguerín Reyes, dueño de una tienda de artesanía y de instrumentos musicales en la esquina de la 6 de octubre y Adolfo Mier. Y era una quena que las tenía para la venta, para los turistas. Una quenita con su boquilla cuadrada, no bien afinada, etcétera, ¿no? Y en lugar de prácticas mías, prácticamente las realicé pues en una peluquería. El dueño de la peluquería se llamaba Teodoro Ayala Uño, que era el peluquero que tocaba charango y mandolina en el conjunto típico Sajama, que desde muy pequeño yo estaba en el conjunto, y bueno, él fue, diríamos, quien me explicó cómo debería ser sonar la quena y ahí empezó la carrera con la quena. Ajá. Bien. Un Ahora, poco sí. dejando la modestia aparte, yo quiero hacer conocer de que hubo una temporada que cuando tocaba la quena en la Casa Reguerín, los amigos que allí se reunían, artistas de todo género, músicos, declamadores, artistas de teatro, pintores, etcétera, porque prácticamente don Enrique Reguerín se convirtió en una especie de mecenas de los artistas. Yo tocaba allí la quena y todos decían, mírenle al indiecito con su quena, ¿no? Entonces aparecieron los jairas con un extranjero, Fabré, tocando la quena, y bueno, ya procuré
conseguir una quena buena y llegué a poder yo fabricar mis propias quenas, ¿no? Entonces perfeccioné y tengo el orgullo de decir de que toda esa temporada en Oruro yo era el mejor quenista que había. Ah, qué interesante. Usted también, creo que lo íbamos mencionando en algún momento, también tuvo participación en puede ser estudiantina Sajama. ¿Estoy bien con el dato? Claro, Ujú. prácticamente mis padres se conocieron en el conjunto Sajama, el conjunto típico Sajama, que fue organizado por un grupo de excombatientes, todos liderados por don Víctor Flores Barrientos, luego don Enrique Grandón Fernández, don Rosendo Cárdenas, mi padre que estaba ahí, eran excombatientes de la guerra del Chaco. El conjunto Sajama fue fundado el 1 de septiembre de 1938 y sigue vigente, ¿no? Se conocieron allí y miren, es una cosa una anécdota muy personal, muy familiar mía que voy a dar a conocer. Había nacido yo y mi padre trabajaba en la alcaldía municipal, mi madre trabajaba como modista en otro taller y no había dónde dejarme. Entonces me dejaban debajo del mostrador de la sastrería de don Víctor Flores Barrientos en un balay. Balay se llama una canasta donde habían retazos de telas del trabajo de don Víctor. Ahí me dejaban mientras ellos se dedicaban a trabajar. Es decir, que yo he nacido en el conjunto típico Sajama. Ya tienen 80 y tantos años de vida, ¿no? Y yo creo que el conjunto típico Sajama en este momento se constituye en el decano de los conjuntos que cultivan la música nacional, folclórica, actual, etcétera, etcétera. Hasta hace unos 3 años nosotros considerábamos con mucho respeto a los decanos, que era la estudiantina típica 10 de febrero, que lamentablemente sus integrantes han ido falleciendo y no han tenido el cuidado de renovar al personal, los integrantes, como lo ha hecho el conjunto Sajama. En el conjunto Sajama ya son integrantes una tercera generación, como parte de mis hijos que son parte de allí, o sea que el Sajama sigue vivo y da para mucho más. Bien, interesantes esos datos. Pero hay otra cosita que también, ya que estamos aprovechando para hacer un poco una biografía, también que mucha gente no conoce, es que usted nació de Diablito, ¿no? O sea, yo me acuerdo, hay una publicación bien interesante en la fraternidad y usted estuvo justamente entre los primeros años de la fraternidad cuando con sus cuernitos de trapo, todo. No sé si un poquito igual nos puede comentar sobre eso, porque es interesante ver que su vida realmente ha estado bien involucrada con el tema folclore, música y cómo se van conectando las cosas. Este tema que nos cuenta, por ejemplo, de que ha nacido con el tema del grupo Saham y todo esto va atando cabos y uno ve que hay una vinculación desde un inicio con el tema folclórico, tema música, etcétera. Bien, bueno, existen acá en casa fotografías así como dices, un diablito con los cuernos de trapo, con una peluca hecha de la cola de las crines de un buey y totalmente desfigurado, diría yo, de la figura actual del diablito. Después, ya mejor, y ahí en esa fotografía, por ejemplo, calculamos que yo estaba de unos 3 años, ¿no? Y posteriormente, en las últimas fotografías, ya estoy ya grande, de unos 8 años, grande, con una fotografía que la publicaron en el Facebook también, con el Templo del Socavón, junto con mi padre. ¿Y cuáles son las deducciones de que antes de ser integrante, fundador de la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, mi padre y yo habíamos bailado en la Diablada de los Mañazos? O sea, hemos sido parte de los pijes, que se desvincularon de los Mañazos, como todos sabemos. Entonces yo he sido también parte de ellos, para luego fundar, lógicamente guiado, entre comillas diría, cargado de mi papá, o sea, mi padre cargado de mí, para
participar en la fundación de la fraternidad, institución a la que yo le agradezco mucho porque también ha influido mucho en los gustos, en los conocimientos que uno tiene sobre el folclore y particularmente del Carnaval de Oruro. Claro, y de hecho, dicho sea de paso, ahí siguiendo con las de construcción de su trayectoria y todo aquello, incluso usted ha escrito un himno para la fraternidad, ¿no? El himno de la fraternidad que actualmente tiene. Claro, sí, sí, Miguel. Es una anécdota también que me gusta en este momento, con el temor de aburrirlos, de contar. Resulta que yo estaba de visita en la escuela María Antonieta Suárez, visitándolo a don Ricardo Cortés. Era mediodía y quienes visitan eran integrantes de la fraternidad La Diablada. Esa es la foto pequeñito, ¿no? Ajá. Y bueno, allí le entregan una nota a don Ricardo Cortés en la que le nombran compositor, le piden que componga el himno a la fraternidad. El don de gente de don Ricardo dice, pero no puedo ser yo, aquí está don Oscar, ¿y por qué no lo hacemos con él? Bueno, medio a regañadientes los de la fraternidad, que no sabían que yo era un ex diablo, dicen, bueno, ni modo, ya hagan nomás. Dentro de un mes les entregamos, dice don Ricardo. Bien, yo trabajaba en Radio Bolivia y al cumplirse el mes exactamente, ya porque se había indicado qué día y a qué hora iba a entregarse la partitura, es que a las 11 de la mañana suena el teléfono de la Radio Bolivia y me dicen, teléfono. Yo atiendo y era don Ricardo. Y me dice, don Oscar, ¿ha hecho el himno? ¿Qué himno? Le digo, el himno a la fraternidad. No, yo también me he olvidado, caramba. Yo voy a hacer la música. Me dice, a ver, usted haga la letra, pero don Ricardo, ¿cómo vamos a hacer? Ya he recibido una lección de don Ricardo porque me dice, no se preocupe, haga de casílabos. Y va a ver, ha de caer bien, haga de usted de casílabos. Está bien, don Ricardo. 12 menos cuarto, agarro la bicicleta y me vengo a casa, me siento al lado de mi escritorio, lápiz y papel, han debido ser unas 10 hojas intentando escribir y no podía, y de repente, ya siendo la 1:30, porque a las 2 debíamos de entregar el himno, 1:30, como si alguien me dictara, agarré el lápiz y empecé a escribir las 4 estrofas del himno a la fraternidad, que por cierto no es cualquier cosa también, ¿no? Entonces tardé todavía otros 15 minutos más en copiar a máquina la letra, borrando y todo, porque no habían las computadoras. Agarro colectivo, carrera, voy a la casa de don Ricardo Cortés y entonces golpeo, toco el timbre, salen los chicos, me abren, entran. ¿Cómo es, don Oscar? Aquí está la letra, a ver, dígame los versos. Y él movía su cabeza mientras yo leía, está muy bien. Y toca el timbre y eran los de la fraternidad. Aquí está, a ver, se lo vamos a... La música es así, toca la música, él ha hecho la música. Y ese momento me ha hecho escribir. Yo tenía ya facilidad de escribir la música, la partitura, y por un papel improvisado de pauta, escribí la melodía nomás sin armonía, escribí la melodía y la letra, y se les entregó a los de la fraternidad, que todos felices se fueron. Y bueno, eso yo no dejo de contar a nadie, porque allí aprendí que hay que ser responsable para no tener tropiezos con el tiempo, hay que ser puntuales, y aprendí también que el himno, su característica respecto de los versos tienen que ser decasílabos, cada sílaba con una nota. Muy interesante, qué bonita historia. Ah, pero a ver, si hay algo que realmente en esta tertulia es inevitable que salga y que seguro lo cuenta en muchos lugares, y la pregunta es,
hablemos un poco del Viva Viva mi San José también, que es uno de los clásicos y que realmente es pues parte de la identidad musical orureña, ¿no? Bueno, en 1968, yo, en fin del 67, ingresé a trabajar en Radio Bolivia. Lógicamente, por los conocimientos de música, me hice cargo de la discoteca, conjuntamente la señorita Marta González Montaño, que también era músico, pulsaba el piano, organizamos la discoteca, etcétera, etcétera. Y aprendí lo que se llamaba a operar la cabina de transmisión, ese trabajo que tú, por ejemplo, estás haciendo con los botones de tu computadora. Pero allí había la consola, los tocadiscos, las grabadoras, etcétera. Y los días domingos me ponían de operador, justo en los horarios en los que se jugaban partidos del fútbol nacional. Se transmitía de Cochabamba y en la transmisión se escuchaba una cueca dedicada a la Aurora, a Wisterman, ni qué decir cuando se transmitía de La Paz, que el Huaricasay, etcétera, del Strongest, del Condorcito quisiera ser, del Bolívar, y nuestro San José no tenía nada, no tenía música. Y trabajaba con nosotros don Marcelino Navier Reinaga, que en paz descanse, un gran periodista y radialista. Y bueno, dije, conversé con él ese día y le dije, oh, San José no tiene, ¿y por qué no estudiar? Prometo hacer para el San José. Me olvidé, una semana pasó y don Marcelino me dice, ¿cómo es? ¿Ya has hecho o no has hecho? Acicate por un lado, acicate por otro lado. Don Marcelino no había todos los días, ¿cómo es, cómo es, cómo es? Entonces me puse manso a la obra, era mediados de 1969, y elaboré una morenada, pero no me parecía correcto, porque mi imaginación estaba en dar música para el joven deportista, para la gente, para la masa. Yo me imaginaba las calles de Oruro cantando una pieza animando al equipo de fútbol, pero una morena no se prestaba para eso. Una cueca, tampoco la cueca, un taquirés, no. Entonces yo dije, tiene que ser un guaño. Y así nació el San José. Su título oficial es pues San José, pero el título, diríamos, del pueblo, finalmente la voz del pueblo, la voz de Dios se dice, ahora se llama Viva, Viva mi San José, ¿no? Que es un ritmo de guaño, pero en el estilo de mecapaqueña, tripartita, tiene tres partes, está escrita en modo mayor, y la letra bien cortita que dice todo lo que se tiene que decir. Yo no he cometido el error que posteriormente han ido cometiendo algunos artistas, compositores, de elaborar letras extensas, letras que el público, los jóvenes, para cantarlas así en público, en holgorio, les es difícil, ¿no? Entonces es una letra bien cortita y que se grabó por primera vez en las casetas de grabación, salas de grabación desde la emisoras Bolivia, por algunos artistas como Demetrio Yankel, después estaba ahí mi hermano Alejandro, don Félix Alanes, Elba Barrientos, varios artistas. Y grabación que se perdió. Se volvió a una segunda grabación y estuvo doña Rosario Rivera, otra vez de Demetrio Yanque y otros artistas también, ¿no? Ahora, ¿por qué ha desaparecido? Porque don Marcelino Navia copió varios carretitos, la pieza copió y distribuyó a los periodistas deportivos. Parece que alguien lo dijo, pues el orureño es enemigo del propio orureño.
y desaparecieron de todas las redes. En este momento no tenemos una grabación de esas dos primeras grabaciones. Y a quien tengo que agradecer por haber hecho público y tan popular, y que me siento orgulloso de eso porque con ello tomo parte, soy parte de la historia de nuestro querido Oruro, es a don Ubaldo Vilcarani de la Real Imperial, que fue quien grabó por primera vez en un long play. Yo lo escuché en Radio Occidental. Eso es mío, dije cuando escuché a las 11 de la mañana, agarré el teléfono, hablé con don Lisandro García, le dije, Lisandro, esa pieza que está tocando es mía. Ya hermano me dice, espérate un rato que termine, voy a ver quién es, yo te llamo. Pasan unos minutos, me llama y me dice, sí, está tu nombre. Entonces, ¿qué hizo don Ubaldo Vilcarani? Investigó primeramente, acudió a los de la Radio Bolivia y dijeron es de él, etcétera. Habló con don Marcelino y se llevó a grabación. De ahí a la fecha, parece que son unos 20 o 30 conjuntos artistas que graban la pieza dedicada a nuestro querido San José, que hoy por hoy está atravesando los peores días y momentos de su existencia. Hago votos yo a través de tu programa, Miguel, para que sus problemas se superen y de aquí en 1 o 2 años más otra vez seamos campeones del fútbol boliviano. Claro que sí, claro que sí. Pero esto es algo que yo la verdad nunca podría, me imagino que yo no lo sentiría porque yo no soy compositor ni nada por eso, pero me gustaría saber qué se siente esa fama de su composición, porque no hay carnaval, no hay partido que no se escuche de alguna manera. Yo creo que debe haber un sentimiento muy especial al ser compositor, ¿no? Bueno, el ser compositor no es tan emocionante, diríamos así. Es lo mismo que un pintor. Un pintor, por ejemplo, va, observa la pintura, el dibujo, las artes plásticas, solazan pues el gusto de la vista. El oído está destinado para la música. Y como compositor y dedicado a eso, entonces es una cosa corriente. Otra cosa es el estar orgulloso por haber hecho que una de mis composiciones sea parte de la historia de Oruro, Miguel. Eso es totalmente diferente, otra cosa. Ajá, ajá. Bien, ya casi para lo final, algo que no podemos evitar hablar ya al hacer estas reseñas, a modo de un homenaje también a todos los que son músicos y se dedican a esto. Y yo creo que es importante hacer esta reseña porque hemos pasado hablando de Santa Cecilia y ahora es inevitable hablar de la música, de los músicos. Uno dice, a veces necesita ejemplos, particularmente quienes están empezando para seguir y proyectarse más adelante. Y en ese contexto voy a iniciar esta última parte de preguntas con lo que escribe nuestro amigo y obviamente conocido suyo, ya sabemos, nuestro amigo Zodito Elías, ¿no? Y dice, mi maestro personal de música, saludos a todos los músicos, fuerza en quizá la más difícil pero más bella profesión. Y si hay algo que yo creo que debe ser un orgullo, es ver que los hijos también den continuidad a algo que a alguien le gusta, le apasiona, y es el caso de Rodo, de Jesús también. Entonces, tal vez también un poco comentar sobre esto, ¿no? Ya lo que viene después de el profesor Oscar es un legado también de una familia que se dedica a la música. Evidentemente, Miguelito, yo me siento muy orgulloso de mis 2 hijos que han echado su alma, su espíritu para cultivar la música. Pero yo quiero aclarar una cosa. A Rodito, evidentemente, fui yo quien le enseñó los primeros pasos en la lectura de la música, las partituras, en el Colegio Particular Católico San Francisco. No solamente a él, sino a un grupo de los alumnos de intermedio. Con ellos formamos la primera, y quizás hasta este momento, la única orquesta de cámara colegial, escolar. Hemos tenido varias actuaciones y la más importante las hemos hecho en el Instituto Superior de Bellas Artes dirigida por don Mario Medina.
Allí tocaban junto con un rodo las flautas dulces, una vihuela que llevaba yo de acá de casa, de guitarra, teclado, me acuerdo de los eh, alumnos Herrera, tocaban guitarra también. Bueno, era una orquesta de cámara, ¿no? A él sí, él después con acicats de su hermano Jesús. A Jesús yo honestamente digo, no le he enseñado absolutamente nada. Ya como anécdota, como trabajaba yo en radio, digo, en la escuela de folclore, siempre estaba llegando del trabajo 10:15, 10:30 a casa. Y una noche, al llegar a casa, entró, todo era silencio, pero escucho tocar guitarra, piezas que yo había estado tocando antes, uso de guitarra clásica, ¿no? Y bueno, pensé que me habían grabado, pero abro la puerta y era Jesús que estaba tocando, no había tal grabación. O sea, Jesús ya estaba tocando y estaba leyendo. Si alguna vez yo le he asesorado en algo, era simplemente asesoramiento en cuanto a cosas que él todavía no estaba al tanto de la escritura, de la teoría de la música. Me preguntaba qué quiere decir esto en la partitura, por ejemplo, ¿no? Yo le explicaba qué quería decir, eso es así, nada más. Toda la carrera se la ha hecho él, su esfuerzo, su gusto, su amor por la música. Reitero, los dos son mis mayores orgullos como hijos y mucho más todavía que Jesús ha cumplido algo que, sin que yo le diga, ha cumplido un sueño mío que era el de algún día dirigir una orquesta sinfónica. Él ha refundado la Orquesta Sinfónica de Oruro. Yo lo felicito y le agradezco por eso, por haberse convertido en un verdadero músico y ahora es docente de la Escuela de Música Intercultural de Música Boliviana, el EBIM. EBIM, sí, exacto. Bien, bueno, ya casi entonces para cerrar me voy con los comentarios que nos han llegado, no me quiero ir sin eso porque hace rato se cortó y estaba justo por dar lectura. Nos escribe Andrés Rocha Calani, que es presidente actual del comité, a quien le mandamos un saludo. Buenas noches a todos, felicidades, profe. Carla Fabita González Gareca escribe, Santa Cecilia fue decapitada y agonizó 3 días antes de morir, ¿no? Y mando un saludo también. Don Estanislao Aquino, que también le mandamos otro saludo, nos dice un saludo especial a todos los músicos en el día de su santa patrona. Rubén Salas Aguilar también interesante, saludos, don Oscar Elías nos escriben. Y bueno, aquí me llegan algunos últimos comentarios más. Georgina Romero, felicidades a los músicos. Nuestro amigo Richard Flores, a quien también le mandamos un saludo, escribe, gracias, profe, por compartir conocimientos y experiencias. Cantamos 1,000 veces el Vivan, Viva mi San José. Gracias. Hablo de don Waldo Vilcarani, que de Dios goce. Gran músico, maestro de maestros, fundador de la Banda Real Imperial, que le tenía con gran cariño y amor Oruro y nuestro San José. Felicidades, señores músicos. Y bueno, también a Richard le mandamos un abrazo y una felicitación porque él también está en el mundo musical, y a todas las personas que se dedican a este noble arte y noble oficio, porque realmente no solamente es arte y oficio a la vez, es realmente algo muy sacrificado. Yo la verdad debo confesar que me he quedado en el proceso de querer tocar el trombón, llegamos hasta por ahí, pero definitivamente es algo que requiere mucha disciplina, mucha dedicación, y mis respetos a quienes se dedican a esto. Realmente es un trabajo muy, muy, muy sacrificado, pero bueno, también es un gusto a la vez, ¿no? Es una combinación muy exquisita, sacrificio y a la vez deleite, que es algo que quienes de alguna manera se acercan lo viven. Bueno, profesor, vamos cerrando nuestra sesión. Le agradezco que nos hayamos vuelto a conectar pese a la intemperie o el problemita que tuvimos. Aprovechamos para hablar de la festividad de Santa Cecilia, conocemos un poco más, o nos explicó los orígenes en Oruro, que fue muy interesante conocer sobre ello. También hablamos de los alcances en todo Bolivia, hizo algunos apuntes importantes, conocimos algunos datos como el del sereno, y cesamos esta última parte, estos últimos casi 30 minutos,
conociendo sobre usted, que como yo decía hace un rato atrás, esperemos que esto sea un motivo, una inspiración para quienes se están dedicando a la música. Ya decía, es importante tener ejemplos y modelos de quienes han tenido una gran trayectoria y la tienen, como es el caso suyo, para que eso inspire a que uno siga también adelante. Entonces, ese ha sido nuestro propósito y obviamente, específicamente esta parte de la charla la vamos a subir a YouTube para que se conozca un poquito más siempre de su trayectoria. Entonces, vamos cerrando sesión. Ya le daría la palabra, profesor, para tal vez una última intervención de despedida, tal vez algo que le guste añadir. Yo me animaría a invitarle tal vez en este día que es especial para los músicos, tal vez un mensaje suyo a las nuevas generaciones, para seguir adelante, para ser músico. También creo que de alguien que tiene muchos años en esto, creo que es algo importante y algo que puede también generar motivación para seguir en ello. Sí, Miguelito, el mensaje es formarse más seriamente aquellos que echan mano de una quena, una guitarra y tocan el oído, son folcloristas. Eso es hacer patria también. Pero hablando de la técnica, de la música como ciencia, como arte, es más complicado y parafraseo las palabras de don Néstor Olmos Molina, aquel maestro que compuso Rosa Carmín, la famosa cueca, que decía, para saber bien la música hay que estudiar 48 horas al día, ¿no? Entonces, con eso quiere decirnos que hay que estudiar muy, muy a fondo. Y yo termino diciéndoles a todos los que no saben hacer música, les digo, no saben lo que se pierden. Wow, sí, realmente es así. Gracias, profesor. Muy, muy, muy bonita sesión, charla. Realmente hemos acabado tertuliando, que esa es la idea. Y le agradezco el tiempo, los minutos, la paciencia. Esperemos siempre seguirnos reencontrando para futuras sesiones. Siempre es un placer escuchar sus enseñanzas y todo lo que comparte en cada sesión que tenemos. Nuevamente le expreso mi felicitación, un abrazo a la distancia y pues deseando siempre que usted se encuentre bien. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Y bueno, a los amigos que nos están siguiendo, agradecerles también, pedirles que compartan estas transmisiones para que más gente conozca. Gracias, profesor. Un gran abrazo y saludos a la distancia. Buenas noches, Miguelito. Buenas noches a todos y nos estamos encontrando en una próxima sesión cuando publiquemos nuestra agenda. Un gran abrazo a todos ustedes.